Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like te invita a estudiar el mensaje de Hebreos. Lección 1. La carta a los Hebreos y a nosotros. ¿Listos? 3, 2, 1... El triatlón es un deporte que implica la realización de 3 disciplinas: natación, ciclismo y carrera a pie. Estas se realizan en orden y sin interrupción entre una prueba y la otra. Bob comenzó la prueba de natación con toda la energía y el entusiasmo. Entró al agua bien posicionado, nadó intensamente y llegó entre los primeros a la orilla. ¡Vamos, Bob! ¡Tú puedes! ¡Haz rápido la primera transición! Se quitó rápidamente el traje de natación, se puso el casco, las zapatillas, tomó su bicicleta y comenzó a pedalear. El circuito de ciclismo era por caminos y montañas, y subiendo una de ellas, perdió el control de la bici y cayó. ¡No puede ser! ¡Vamos, Bob! ¡Levántate! Bob se levantó y aunque su cuerpo estaba golpeado y cansado y había perdido algunas posiciones, decidió seguir hasta la meta. La prueba de ciclismo la terminó en posiciones medias, pero decidió continuar. En su segunda transición bajó de la bicicleta, se quitó su casco y comenzó a correr. La carrera a pie también era por caminos y montañas, y bajando una de ellas, resbaló y cayó. ¡Vamos, Bob! ¡No te quedes en el suelo! No tires la toalla. Prosigue hasta la meta. Estando en el suelo, pensó en abandonar la competencia. Se levantó cabizbajo y apenas pudo caminar. Pero de repente oyó la voz de su padre con un mensaje que lo llenó de energía. ¡Vamos, hijo! Estoy orgulloso de ti. No empezaste esta carrera para abandonarla. Sé que estás cansado y golpeado, pero tú eres más fuerte que eso. Te espero en la meta, hijo. ¡Vamos! ¡No abandones! Las palabras de su padre fueron como una inyección de energía. Bob comenzó a correr intensamente y sus rivales empezaron a ver cómo lo sobrepasaba. A falta de 1 kilómetro para la meta, Bob estaba en el segundo lugar. ¿Saben? En el libro de Hebreos, Pablo compara la experiencia del cristiano con una carrera, y el mensaje del libro es como una inyección de energía para una iglesia golpeada y cansada. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿qué es lo primero que debemos aprender antes de profundizar en el libro de Hebreos? En primer lugar, el estilo literario. Aunque se le llama Carta a los Hebreos o Libro de Hebreos, en realidad esta hermosa obra del apóstol Pablo es un sermón. ¿Un sermón? Así es. En una ocasión, durante su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé fueron un sábado a la sinagoga de Antioquía en Pisidia. Los líderes de la sinagoga le preguntaron a Pablo y a Bernabé si tenían alguna palabra de exhortación para el pueblo. Pablo se puso en pie y pronunció un tremendo sermón evangelístico registrado en Hechos 13 del 16 al 41. O sea que palabra de exhortación es sinónimo de sermón. Correcto. Y en Hebreos 13:22, Pablo define su obra justamente como una palabra de exhortación. O sea que Hebreos es un sermón del apóstol Pablo. Sí, no es el mismo sermón que predicó en Antioquía, pero es un sermón. Y si le ponemos la lupa a esta obra, lo confirmaremos. En nuestro idioma, ¿cuál es la primera persona del plural? ¡Nosotros! Correcto. Y ese es el pronombre que usa Pablo en casi todo el libro de Hebreos. No usa el pronombre tú, como cuando le escribe a Timoteo, ni ustedes, como cuando le escribe a los romanos. Ese nosotros es muy usado en los sermones, pues permite que el predicador se identifique con la audiencia. En los demás escritos de Pablo abundan los términos escribir y leer. ¿Por qué? Porque es así, eran cartas. En cambio, en Hebreos abundan los términos hablar y oír. ¿Por qué? Porque definitivamente se trata de un sermón. Hay 2 acciones muy comunes en la presentación de un sermón. Exponer, que es presentar un tema a la luz de la Biblia. La palabra de Dios enseña que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y exhortar, que es invitar a la acción en respuesta a lo que enseña la Biblia. Por eso, hoy debemos acercarnos con confianza
al trono de la gracia. Durante todo el libro, Pablo alterna hábilmente la exposición con la exhortación, lo que indica que sin lugar a dudas, Hebreos tiene el estilo de un sermón. Alguno dirá: está bien, queda claro que es un sermón, pero ¿eso de qué me sirve? Hay muchos en YouTube. Oigan bien, este no es cualquier sermón. Este es el primer sermón cristiano completo del que se tenga registro y fue escrito en un momento crucial para la iglesia. La audiencia para la cual fue escrito se parece mucho a la iglesia de nuestros días, así que veamos, en segundo lugar, la audiencia. Todo predicador debe saber a qué audiencia van dirigidos sus sermones. No predicamos la profecía de los 1260 días en un funeral, ni exhortamos a no dejar de congregarse a quien ni siquiera puede congregarse porque sufre en la cama de un hospital. ¡Eso sería absurdo! Es importante conocer la audiencia. Correcto. Está muy debatido si los destinatarios eran cristianos judíos, cristianos gentiles o una audiencia mixta. Lo cierto es que la epístola no lo dice, menciona más bien al pueblo de Dios, a quien se le llama a retener nuestra profesión de fe. Así que lo más fácil es concluir que este sermón estaba dirigido a la iglesia, pero a una iglesia que, como en un triatlón, había pasado por 3 etapas distintas. La primera etapa fue la de su conversión. Así como Bob inició el triatlón con toda la energía y el entusiasmo, la audiencia de Pablo había iniciado la carrera de la fe con todas sus fuerzas. Su experiencia estuvo acompañada por diversos milagros y por la actuación del Espíritu Santo. Así que no eran niños en la fe, recién convertidos, sino cristianos experimentados. La segunda etapa fue la del padecimiento. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, y esta iglesia fue terriblemente perseguida. Algunos habían sido encarcelados y golpeados o habían perdido sus bienes. Pero así como Bob se levantó fuerte de su primera caída, Pablo recuerda que su audiencia sufrió con gozo el despojo de sus bienes y los anima a permanecer fieles imitando el ejemplo de Moisés, quien escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Y la tercera etapa fue la del desánimo. Así como Bob casi no pudo soportar una segunda caída, el pueblo de Dios casi no pudo soportar una persecución tan cruel y prolongada. Muchos estaban a punto de abandonar la carrera de la fe. Por eso Pablo da un sermón tan apasionado. Quiere animar, exhortar y advertir a su audiencia. Les advierte que no pierdan el rumbo porque él desea que nadie se aparte del Dios vivo y que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia como lo hizo la generación del Éxodo. Pablo anima a su audiencia a progresar en lugar de retroceder, a no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, a no perder la confianza porque les espera grande galardón. ¿Lo notan? Así como el padre de Bob alzó su voz para darle una inyección de energía a su hijo, Pablo alza su voz en este sermón para que el pueblo de Dios prosiga hasta la meta. Y en tercer lugar, la época. Este maravilloso sermón comienza diciendo que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. De acuerdo con esto, ¿cuándo iniciaron los postreros días? Con la primera venida de Jesús. ¿Y cuándo terminarán los postreros días? Con su segunda venida. Correcto. Al igual que los hebreos, nosotros estamos viviendo en los postreros días y esperando el cumplimiento de las promesas. Por tanto, las exhortaciones de Pablo aplican también para nosotros. Bob renovó sus fuerzas gracias a la voz de su padre. Faltando 1 kilómetro para la meta, ocupaba el segundo lugar. Inició su remate con más intensidad que nunca, rebasó a su contrincante y ganó la carrera. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la nueva serie El Mensaje de Hebreos. Ya puedes adquirir en tu librería Yatpa más cercana las matutinas para toda tu familia, el pan de vida para todos. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más.